este tema es básicamente los pasos cruciales hacia el cumplimiento del código de red. Hemos hablado muchísimo sobre este tema y hoy quisiera retomar varios puntos que los industriales o las empresas o los centros de carga siempre nos preguntan cuando vamos con ellos. Y permítanme empezar de una manera global, empezando por entender cómo empezamos a hablar sobre el código de red y básicamente nos remontamos desde la existencia misma del ser humano, donde hablamos de dos términos muy importantes que son energía y desarrollo económico. Todos sabemos que estos términos están íntimamente ligados y que, pues bueno, no se puede dejar de hablar de uno sin hablar del otro, ¿no? Antes de enfocarnos en cómo los industriales empiezan a hablar sobre empiezan a establecer preguntas sobre el código de red, quisiera retomar el punto de dónde surge este tema de código de red y bueno, él planteaba que hay dos términos muy importantes aquí que son la energía y el desarrollo económico que no pueden estar desligados el uno del otro, ¿no? Empiezan a retomarse temas importantes como las implicaciones de la generación de la energía gracias a los combustibles fósiles y, por ejemplo, a temas como el calentamiento global o la capa de ozono. Y es ahí donde empiezan presiones muy fuertes de varios grupos y de gobiernos y empezamos a establecer acuerdos globales como son el Tratado de Tokio, aquí menciono uno, por ejemplo, un otro, el de París, o el de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. Estos son apenas algunos de los tratados que se mencionan y sobre los cuales están muy en boga y sobre la mesa en este momento. También a raíz de esto empezamos a hablar de tendencias como la transición energética o como el ESG, que es bastante importante en todo esto y todas las empresas empiezan a, digamos, a establecer planes en este sentido de cómo vamos a atacar y atender más bien todos estos temas de medioambientales, ¿no? Ahora vamos a aterrizarnos un poco en la parte de México y aquí si realmente tengo un problema porque... Bueno, parece que ya. Bueno, vamos a hablar ahora sobre aterrizándolo al asunto de México. Y aquí hablamos ya de los tratados, tenemos un compromiso en México de generar el 35% de energía limpia para el 2024. Esto es un reto bastante alto, toda vez que justamente esta mañana estaba revisando en el portal de la Comisión Federal de Electricidad y tenemos... un porcentaje del 20% actualmente de generación con energía limpia en México y bueno, vemos que el gap que tenemos es bastante amplio y la tarea pues la tenemos bastante dura, ¿no? A raíz también de estos tratados y que vienen desde hace muchos años, se empieza a hablar de reforma energética y de las normatividades nuevas para el sistema eléctrico nacional y aquí quisiera enfocarme en dos puntos en dicha reforma donde sale lo del código de red, es la parte de generación y la parte de los centros de carga. Todos estos puntos pues tienen una modernización muy importante y básicamente nos explican cómo van a ser las condiciones nuevas para la interconexión en la red eléctrica y como para un industrial o una empresa poder entrar a esta red. Ahora, esto del código de red es importante notar que México no somos pioneros en esto. El código de red quizás con otros nombres, legislación sobre la red eléctrica, podría ser uno, ya se lleva a cabo en otros países desde hace muchísimos años. Y permítanme hablarles de un ejemplo pequeñito y es porque conozco bien. En Colombia hace más de 3 años se hizo una constituyente y una reforma de la Constitución y se modernizó todo lo del mercado eléctrico y aún siguen varias reformas. Entonces, para México realmente, desafortunadamente, no somos
pioneros en este sentido y bueno, pues tenemos que ahora sí apechugar, como se dice, y avanzar lo más rápido posible en todo esto. Ahora, aquí hay un elemento muy importante y es que este código de red envuelve a todos los protagonistas dentro de la red, que son desde la generación, la transmisión, la distribución y el usuario final. A todos nos envuelve el código de red y nos dice, ¿sabes qué? Estas son las normatividades para que tú te conectes y tienes que cumplirlas. Esto yo lo llamo, es una palabra que me gusta mucho, que es la democratización de la responsabilidad que tenemos frente al desempeño y al consumo de energía en el sistema eléctrico nacional. Esto significa, ¿qué diferencia hay a cómo funcionaba antes? Que antes nos preocupábamos que llegara el recibo de energía, pagar y ya, ¿no? Había algunas condiciones para, bueno, para compensación de energía, pero de todas maneras era algo muy simple. Ahora ya tenemos que ocuparnos de todo lo que ocurre dentro de nuestra industria y ojalá en algún momento dentro de nuestras mismas residencias. Ahí, ahora vámonos desde el punto de vista de lo que significa ahora sí para un industrial el aplicar el uso racional de energía. Y básicamente cuando nos acercamos con un industrial, lo primero que nos dice es, híjole, eso va a costar un mundanal, no quiero estar ahí, ¿de qué se trata eso? O sea, siempre piensan es en dinero, ¿no? Yo quiero voltear la situación y realmente esto significa para un industrial, para un empresario, para un inversionista, es una maximización de utilidades. Y significa no solo en que va a bajar su pago del consumo del recibo, sino que también va a invertir en eficiencia energética, que va a ser un ahorro prolongado durante mucho tiempo. Entonces, esto es lo primero que se debe tener en cuenta. También no es solamente las penalizaciones, porque la inversión está ya comprobado que es mucho menor a lo que podría llegar a ser una penalización. Y aquí me arriesgo ya a poner algo que no habíamos hecho antes muy claramente, es poner cuánto tiempo podría durar un retorno de inversión, que es un aspecto muy importante. Aquí me atrevo a poner 3 años, sin embargo, es importante notar que este tiempo depende tanto del tamaño de la empresa como del tipo de empresa o de la tarifa a la que está conectada. Entonces, pero me atrevo a poner 3 años, tenemos algunos ejemplos que ya empezamos a ver algunos resultados bastante buenos, entonces por eso pongo este número. Pero hay unos otros factores que nos ayudan a esa maximización de beneficios, que son, por ejemplo, el incremento de vida útil de maquinaria. Esto es importante porque voy a minorar mis costos de mantenimiento, ¿no? Esto es muy bueno. Y al mejorar la vida de mis motores y de mis máquinas, pues voy a asegurar una producción bastante buena en mi industria, ¿no? Y con esto voy al último punto de utilidades, que es que un industrial va a poder pronosticar su producción de acuerdo a unas ventas y no va a estar sujeto o pensando a ver cuántas fallas tengo en el sistema eléctrico nacional. Entonces, eso son valores importantes. Y hay un otro punto que no tiene precio, digamos, para absolutamente nada, debería ser lo más importante, que es la seguridad laboral. Yo aquí les estoy poniendo en la presentación un indicador internacional que es bastante fuerte, que nos habla de un porcentaje del 25% de accidentes por fallas eléctricas. Esto es muy duro y es algo que debería ocuparnos muchísimo para los jefes de mantenimiento, y es algo que se logra con el código de red. En definitiva, pues a medida que se vaya implementando esto en una empresa, pues se van a ir viendo los beneficios. Sin embargo, hay unos otros puntos que podría mencionar acá, y es que es la atracción para la inversión. Aquí me gusta mucho mencionar un ejemplo de lo que significaría, por ejemplo, para un parque industrial
atraer inversiones, digamos, extranjeras o de otro lugar. Si ustedes son dueños de una empresa y van a poner una manufacturera en determinada ciudad y es especializada de alguna manera, que tenga que ver con electrónica, una embotelladora, algo así, van a buscar que la continuidad de la energía y la calidad pues sea bastante buena. Si no la consiguen, pues se van a ir a buscar a otro lado. Entonces, si el parque industrial ofrece eso, resulta bastante atractivo para un inversionista. Entonces, esto es un punto que hay que anotar muy bien. Y otro punto que me gusta muchísimo es que vamos a empezar a hablar de gestión de energía y de transiciones energéticas y transición digital que ya mencionaban en otro panel. Esto es importante porque nos va a poner en vanguardia con las nuevas innovaciones tecnológicas y hay que tener en cuenta que esto es algo, por lo menos en Circutor lo hacemos ver de una manera bastante sencilla. Yo les puse aquí un ejemplo, dos ejemplos de dos aplicaciones que usamos. Uno es el software, el Power Studio, que es bastante intuitivo y hay una ventaja que tú inviertes haces una primera inversión y ya las demás actualizaciones pues vienen solitas sin absolutamente ningún costo. Tenemos que invitar a los industriales a que vean este tipo de soluciones. Y bueno, no podemos dejar de mencionar el último punto de acá, que es totalmente ambiental, que es disminuir la huella de carbón del bien o del servicio que estemos ofreciendo al usuario final. Y básicamente esto me lleva a la foto que les pongo ahí tan bonita, que esperemos que algún día aquí desde México podamos ver un cielo así, ¿no? Con todo esto del código de red y la gestión de energía. Quiero mostrarles aquí los pasos que nosotros consideramos en Circutor, que son, digamos, como que la base para la implementación del código de red en una industria. Y tomo como primer punto el plan de acción. Estas son palabras que vienen directamente del código de red. Y aquí tal vez lo más importante es saber asesorarnos, acercarnos con un asesor experto que tenga buenas referencias, que tenga experiencia en este sentido y que no solo sea técnico, sino que también pueda ver la parte financiera y ponerse en los zapatos de la empresa para entender cómo se van a recuperar o cómo se van a recuperar esos beneficios y esas inversiones que se están haciendo en este momento. Y ahí vienen una serie de puntos. El segundo de ellos es determinar cuáles requisitos de la normatividad. La normatividad es muy amplia, tiene varios capítulos, no todos nos aplican y es importante ver cuáles son los que nos atañen, ¿no? También sigue realizar una evaluación técnica y a partir de ahí una evaluación, un dictamen técnico, incluyendo todas las especificaciones que se deben cumplir. Luego viene ya la propuesta del proyecto, que es, digamos, que el hardware, es decir, los equipos que se requieren, las instalaciones que se requieren, pero también aunado a un plan de inversión. No podemos separar totalmente y hablar solamente de la parte técnica. Esto es una solución en conjunto, es de lo que trata el ESG, debe ser una solución en conjunto y no podemos abandonar la parte financiera y la parte social, ¿no? Ya luego viene, por supuesto, pues la aprobación por parte de las directivas de una empresa, la ejecución del mismo, y viene el último punto, que es donde yo veo el futuro del código de red, y es la parte del mantenimiento, que es el monitoreo, el lograr mantener el globo volando, digamos, la cometa volando, y es el continuo monitoreo para que sea escalable, que podamos seguir trabajando para mejorar una industria. Por ejemplo, si una empresa quiere ampliar sus líneas de producción, que lo pueda hacer sin ningún temor, ¿no? Hay unos retos que quisiera mencionar aquí. No todo es color de rosa, hay varios retos que tenemos que enfrentar y que nos sumamos con las empresas que quieren y que necesitan subirse al código de red. El primer reto es el económico y ya lo he escuchado yo durante todo el día.
en otras pláticas en este mismo evento, la necesidad de sacar el dinero, buscar la ayuda para hacer la inversión. Quiero poner dos ejemplos muy transparentes. Desde Circutor estamos ya trabajando con el FIDE, por ejemplo, para atender la parte de factor de potencia. Esto ya lo hacemos pues se pueden valorar casos y adelante con el FIDE. Pero hay otros tipos de esquemas. Está, por ejemplo, los arrendamientos puros que aplican inherentemente al cumplimiento de código de red, pero también puede ser un sistema híbrido o subirnos si ya la empresa tiene una línea de endeudamiento, pues subirnos a ese esquema. Y total, aquí el mensaje de este primer punto es que ya hay varios esquemas con los cuales se puede contar y con los cuales las empresas de financiamiento están apoyando. Otro punto son los plazos de ejecución. Ahorita hay un problema de tiempos de entrega bastante fuertes, ya lo sabemos, esto es una consecuencia de la pandemia. Sin embargo, ahorita en Circutor estamos apoyando con un buen stock y esto pues va a ayudar a solventar en gran manera este tipo de situación de los plazos de ejecución y los tiempos de entrega también de transporte por la falta de containers, ¿no? Y otro punto, bueno, yo la titulé Normas, Leyes y Especificaciones, pero básicamente es toda la incertidumbre que se ha creado porque estamos diciendo, a ver, ya empezaron a hacer las inspecciones o cuándo las van a hacer las auditorías, no han empezado, se han empezado. Aquí lo importante es que ya está claro que el sistema, la vigilancia y la supervisión del cumplimiento del código de red está a cargo de la CRE y ya la CRE mencionó que va a estar apoyándose en el SENACI, en la CFE, para obtener la información y hacer las verificaciones para dicho cumplimiento. Y bueno, un punto que ya habíamos mencionado, que es el expertise técnico y financiero con el cual nos debemos asesorar. Déjenme concluir esta plática con un punto importante. Ahorita estamos frente a la reactivación económica evidente post pandemia y el código de red significa un punto importante sobre esto. Puede ser una base para arrancar y asegurar esta reactivación económica. De parte de Circutor, pues nos hemos preparado para esto. Estamos muy responsablemente ayudando y dándonos a conocer en este sentido.